Dios les bendiga, hermanitos. Muy buenos días para todos. Le damos gracias a Dios por este nuevo amanecer y esta nueva oportunidad que nos regala de vida para adorarle, para decirle buenos días, Padre amado. Nos presentamos ante ti. Es una nueva mañana para agradecerte, para bendecirte, Señor, para decirte cuánto te amamos, Dios, con nuestras palabras adorarte, Señor. Con nuestras palabras agradecerte por la bendición y por la dificultad, Señor. Adorarte, Señor mío, por esa victoria, pero también tal vez por esa prueba, Señor mío. En este momento para esto estamos aquí, Padre, para adorarte, para glorificarte, Señor. Gracias por ese amor tan grande, tan perfecto, Dios. Tú nos inundas, Dios, de tu amor, Padre amado. Tu amor es más grande que cualquier cosa, Señor. Tu amor es perfecto, Padre poderoso, Señor. Gracias, gracias, Señor Santo, por ese amor que nos cubre, por ese amor que nos enamora, por ese amor que nos abriga. Gracias, Dios mío, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres misericordioso, Padre amado. Queremos honrarte, queremos bendecirte por encima de todas las cosas, Señor mío. Y creemos que tú traes pensamientos de paz y no de mal en este momento, Dios. Creemos que nuestra mente está sometida a ti, Espíritu Santo, porque tú estás en medio de esta intercesión, tú estás en medio de esta reunión que hacemos y que nos reunimos en un mismo espíritu y sentir. A esta misma hora, Señor, como iglesia nos reunimos, Padre, para bendecirte, Señor, para honrarte, para escuchar tu voz, Señor. Gracias, Padre precioso. Gracias, Señor, porque tú te estás glorificando, Señor, en esa petición que levanta mi hermana, en esa petición que levanta mi hermano, Dios. Gracias por ello, Señor. Gracias, Padre, porque nos unimos con la petición de nuestros hermanos, Señor. Nos unimos con el dolor que siente aquel que está sufriendo, Señor, por su familia, aquel que está sufriendo por una enfermedad, Señor, aquel que está sufriendo, Padre amado, por algo económico, Señor. Padre, tú sabes las necesidades que hay, Señor, aquel que está sufriendo por algo familiar, Padre. Hoy nos unimos, Señor, y decimos, yo comparto el dolor de mi hermano, Señor, yo comparto el dolor de mi hermana, Padre, como tú nos lo has enseñado, y queremos en el nombre de Cristo Jesús llevar esa carga en conjunto, Dios, y entregártela a ti, y creer que eres tú el que tiene la solución, Señor. Creer que eres tú el que tiene, Padre amado, la victoria. El que tú, papito lindo, tienes, Padre celestial, la puerta, Padre amado, para salir en victoria, Señor. Tú tienes, Señor mío, la bendición, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres todo para nosotros. Te bendecimos con nuestros labios, con nuestras palabras, Dios. Alzamos nuestra voz a ti, Señor, y decimos aleluya, decimos santo, 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 decimos bendito es tu nombre, decimos tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, decimos tú eres mi Jesús, mi Salvador, el único que vino a la tierra y murió y resucitó por mí, por mi familia y por todo el mundo. Gracias, gracias mi Jesús, gracias mi amado Padre, te bendigo y honro tu presencia, Señor, en esta mañana y honro tu grandeza, Padre, y me uno, Señor mío, me uno a esos ejércitos de ángeles que te alaban de día y de noche, Señor, y yo te quiero alabar también en todo momento, Padre, en el lugar que esté, Señor mío, en cada día, Padre Celestial, cada noche, Señor, quiero exaltarte, Padre. Quiero decirte lo maravilloso que eres para mi vida, Dios, que tú eres todo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias, gracias. Gracias, Espíritu de Dios, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, gracias. Anhelemos la presencia del Espíritu Santo en este momento, en el lugar donde estemos. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas, que soples en nosotros, que soples en nuestra oración. Espíritu Santo, gracias porque tú estás con nosotros, porque tú estás aquí en la tierra, junto a nosotros y en nosotros. Gracias, mi Dios, por ese privilegio que nos das de poder hablar contigo por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias porque no nos cansamos de decirte, te amo. No nos cansamos de tener un corazón en gratitud hacia ti, Señor. Muchas,
Muchas gracias por escucharnos, Dios, porque hoy levantamos ante ti esa petición que nos turba, Dios, esa petición, Señor, que a veces roba la paz que tú nos das, Padre. Perdónanos por ser hombres o mujeres de poca fe, Señor, pero tú, Padre amado, tienes el poder y tú ya tienes la solución para eso, Padre, para ese problema, Señor. Tú, Padre precioso, eres el sanador, tú eres el dador, tú eres el proveedor, Señor. Tú eres amor, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos invades, Padre precioso, con todo lo que eres, Señor. Gracias por ese amor y misericordia. Por eso estamos aquí, Dios, y queremos descansar en tus brazos, Señor. Y terminar creyendo, Padre, terminar este corto momento creyendo que tú estás obrando, como dice el cántico, aunque no lo pueda ver, Padre, tú estás obrando, aunque no pueda ver, tú estás haciendo, aunque no pueda ver, tú estás sanando, Señor, aunque no lo pueda ver, tú estás abriendo puertas, Dios. Ese es tu poder, Señor, y nos aferramos a ese poder, Señor, nos aferramos a ese poder tuyo, Señor. Por ese sacrificio de Jesucristo somos perdonados, lavados, sanados, Señor. Oh amado Dios, gracias por ese amor tan grande y tan infinito, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Queremos escucharte y queremos hacerlo en espíritu y en verdad, Señor. Dispongo mi cuerpo para ti, Jesús. Mis ojos, quiero escuchar tu palabra. Quiero leerla, Señor. Quiero meditar en ese consejo que tú me vas a dar, Señor, y creer que por el poder de Jesucristo tú nos hablas directamente conforme a nuestra necesidad, conforme a la necesidad de cada hermano y cada hermana que está en este momento, conforme a mi necesidad tú nos vas a hablar a cada uno, Señor. Tú eres perfecto, Dios, y tú nos hablas conforme a lo que necesitamos, Señor. Gracias porque mis oídos están atentos a ti, no a la persona que va a leer, no a la persona que va a hablar, sino creo que tú vas a hablar y que tú me vas a renovar la mente por medio de esta palabra, Señor. Te doy gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanitos. Le damos toda la gloria a Él. Y vamos a leer la palabra de nuestro Señor, amén. Quiero, mis hermanitos, que estemos en ese espíritu, en ese sentir de recibir el consejo de Dios en esta hermosa mañana, amén. Y hoy Dios nos quiere hablar acerca de cómo la fe puede derrumbar el temor, ¿sí? Pero también cómo el temor a veces derrumba la fe. Y claramente lo que Dios quiere es que nuestra fe hacia Él derrumbe esos temores, derrumbe esos miedos y derrumbe todo obstáculo que se quiera levantar en contra de nosotros como hijos de Dios. Entonces, mis hermanitos, yo los quiero invitar a Segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo 1. Y el versículo 7. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra, yo sé que muchos de ustedes lo saben de memoria, hermanitos, y hoy Dios nos lo recuerda, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén. Y la cobardía, Dios nos está diciendo que el temor, el miedo, la cobardía es un espíritu, ¿cierto? No nos ha dado espíritu de cobardía. Por eso el diablo quiere robar 3 cosas importantes que acabamos de leer: el amor, el poder y el dominio propio. El enemigo se va a encargar cada momento de robar esto porque
Él sabe que si tenemos esto, el temor, el miedo, no va a venir a nosotros. Amén. Ese miedo o ese temor hacia las cosas que pueden pasar. Y Dios nos quiere hablar hoy de esto, de la importancia del amor, del poder y del dominio propio. Y lo más lindo es que Dios nos dice hoy, tú ya lo tienes, ¿cierto? Porque dice, Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esto quiere decir que ya está en nosotros, pero que es como ese músculo que debemos ejercitar para que crezca, para que aumente, para que se fortalezca. Pero si no ejercitamos, ¿cierto? El amor, el poder y el dominio propio, pues en cualquier momento, en cualquier situación, el enemigo va a venir y cualquier situación nos va a tumbar y nos va a causar miedo, nos va a causar temor, nos va a causar inestabilidad. Pero hoy Dios quiere que tengamos y fortalezcamos estas 3 bendiciones que Dios nos da. Y vamos a empezar con el amor en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4. Y aquí es muy claro este versículo donde nos dice que echa fuera el temor, ¿cierto? Yo sé que ustedes lo conocen, hermanitos. Primera de Juan 4:18. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 18? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, amén, echa fuera ¿qué? El temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Entonces, el temor lleva en sí castigo, mis hermanitos. Y esto quiere decir que el temor trae unas consecuencias. Entonces, en nuestra vida no puede haber temor. Y si hay en algún momento, se debe ir. Amén. Si el enemigo quiere traer temor a nuestra vida, debemos sacar ese temor de nuestro hogar, debemos sacar ese temor de nuestra mente, de nuestras palabras. Porque cuando hay temor, el enemigo empieza a trabajar, el enemigo empieza a molestar, porque él no tiene poder sobre nosotros, pero sí viene a tirar dardos, a molestarnos, pero sí hay temor y miedo, ¿verdad? Porque el enemigo huele el miedo, ¿verdad? Una persona de fe, una persona que cree en la protección de Dios, pues el enemigo no puede acercársele, ¿sí? Y eso es como cuando, como los perros, se han visto que dicen, no, los perros huelen el miedo y, y si sienten que uno tiene miedo, como que atacan más. Y así podemos, digamos, llevar a nuestra parte espiritual, que si el enemigo ve que tú tienes miedo en eso, pues más te va a meter pensamientos, más te va a meter situaciones, más va a usar personas para que te hablen de eso, que te hablen contrario a lo que Dios quiere para nosotros, y va a alimentar ese temor y lo va a alimentar que hasta nos va a quitar el sueño, nos va a quitar la paz, porque eso quiere el enemigo. Pero aquí Dios hoy nos dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Entonces el amor no va con el temor, dice aquí la palabra. Y además dice, el temor lleva en sí castigo, que es algo que ahorita Dios nos va a mostrar. Pero también la palabra de Dios nos permite tener poder y un poder espiritual, amén. Creemos que Jesús sacó demonios, que Jesús oró por enfermos y se sanaron, que Jesús tuvo fe. Y nosotros dice que haremos cosas mayores que Jesús. Él no lo prometió y Él dice, ustedes harán cosas mayores que yo, aquí en la tierra claramente. Entonces, Él nos da ese poder, pero a veces nos sentimos débiles, nos sentimos cansados, pero a pesar de eso debemos seguir adelante. En Joel capítulo 3, mis hermanitos, Joel capítulo 3, versículo 10. Amén. Y Él nos llama a esforzarnos y nos dice en el versículo 10, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Amén. Y si a veces en algún momento nos sentimos débiles, vamos a declarar, fuerte soy.
¿cierto? Si me siento cansado, fuerte soy. Si me siento desanimado, fuerte soy, pero lo hago en el Espíritu. Y Dios derrama esa fortaleza en nuestra vida. Amén. Vamos a ir avanzando por tiempo a Proverbios 25-28. Y aquí Dios nos quiere hablar la importancia del dominio propio, ¿cierto? De dominar lo que a veces no dominamos. Tal vez nuestras palabras, tal vez nuestro carácter. Dios sabe y nosotros también sabemos que nos falta tener dominio propio. Tal vez en alguna tentación. 25-28. Dice la palabra de Dios, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, ¿cierto? O sea, como que no lo controla. Como ciudad derribada, o sea, totalmente acabado. Y sin muro, o sea, sin protección alguna. Y nosotros podemos ver en esta palabra, mis hermanitos, que es importante mantener un dominio propio, ¿cierto? Porque cuando andamos así, sin rienda, como dice, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, pues lastimosamente vamos a equivocarnos delante de Dios. Y Dios desea que no sea así, sino Dios desea que nosotros tengamos ese dominio propio, pero que tengamos ese dominio propio en Cristo. Amén. Que tengamos ese dominio propio fortaleciéndonos en Él. Y no es un dominio propio en la carne, porque en la carne fallamos. En la carne estamos sin rienda, como dice la palabra. Pero cuando estamos en el Espíritu, Él nos ayuda a poder controlar bajo el poder de Jesús muchas cosas que en nuestras fuerzas no podemos. Pero Él nos da el dominio propio. Amén, hermanitos. Entonces, Dios nos dice que para el enemigo mantenernos en miedo, en temor, siempre va a querer robarnos el amor, el poder y el dominio propio. Y ya vimos en la palabra que son bendiciones que Dios nos ha dado y que al no tenerlas trae una consecuencia, ¿cierto? Y por eso Dios nos invita hoy a fortalecer el amor, ¿cierto? A amar, a perdonar. Así se ejercita el amor. El amor no se ejercita solo yendo a la iglesia o solo cantando, sino el amor se ejercita viendo a quien nos han hecho mal con ese perdón. El amor se ejercita perdonando, el amor se ejercita dando, ¿cierto? El amor se puede ejercitar teniendo humildad los unos a los otros. Claramente el poder, Dios nos dice que debemos fortalecernos en Él y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es el poder que Él nos da, el poder en Cristo, porque sin Él no somos nada. Y sin Él no podemos hacer absolutamente nada, pero en Él podemos lograrlo todo, pero en el Espíritu. Y el dominio propio, mis hermanitos. No podemos andar con una lengua desenfrenada, sin rienda, con un carácter desenfrenado, que cuando algo me molesta, digamos, un concepto así como que suena feo y me perdonan, pero nos salimos de los chiros, ¿cierto? Como dice muchos. Y nos salimos de los chiros porque no tenemos dominio propio. Pero el dominio propio se ejercita diciéndole a Dios, toma el control de mi mente en este momento porque tengo ira tal vez. Dice, airaos pero no pequéis. O sea, tal vez tengo ira pero no voy a lastimar, no voy a herir a otros. Quiero, mis hermanitos, que vayamos por favor a Génesis 3:10. Génesis capítulo 3, el versículo 10. Y miren cómo entra el temor, ¿cierto? Y vemos aquí que los primeros que tuvieron miedo y temor fue Adán y Eva. Y fue por medio de un pecado que cometieron y el enemigo trajo temor, trajo miedo, ¿cierto? Leamos el versículo 10 de Génesis, del capítulo 3, Génesis 3:10. Y él respondió, o sea, Adán te dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, el pecado va a traer eso, va a traer miedo, va a traer vergüenza,
va a traer condenación. Y el enemigo va a querer que todos los días nos sintamos así, que nos sintamos avergonzados, que nos sintamos condenados, que nos sintamos tristes, frustrados. Y por eso nos va a vendar los ojos y no nos va a dejar ver esa salvación y ese perdón que trae Jesús. Porque eso trae Jesús, perdón. Y Jesús, cuando está en nuestro corazón, creemos que Él nos acerca al Padre y que por medio de Él somos lavados y que Él trae arrepentimiento, que nosotros debemos arrepentirnos, no justificar el pecado en nuestras vidas y apartarnos del pecado, porque ese es el verdadero arrepentimiento. Amén, hermanitos. Quiero ahora invitarlos, mis hermanitos, a Hebreos. Mientras que vamos a Hebreos, recordemos que el temor es la pasión del ánimo que lleva a escaparnos de algo arriesgado y que el miedo es algo que no nos deja ver y tener paz. Entonces, el origen del temor fue un arma del diablo, ¿cierto? Fue un arma que usó el diablo para, obviamente, hacer caer en pecado a Adán y Eva, pero ellos tomaron la decisión y trajeron miedo a su vida, trajeron temor y por ende trajeron consecuencias a su vida también. Entonces, Dios hoy nos dice que no debemos tener miedo. Amén. Quiero invitarlos a Hebreos capítulo 2. Hebreos. Hebreos capítulo 2, mis hermanitos, versículo 14. Hebreos 2:14. Y en este versículo, mis hermanitos, en Hebreos 2:14 y 15, realmente Dios nos recuerda que Jesús tiene poder. Amén. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Entonces, aquí Dios nos muestra cómo Jesús ya derrotó esa muerte, derrotó ese pecado y que ahora, gracias a Él, a Jesucristo, nosotros no debemos tener temor. Amén. Y ahí lo dice, versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y nosotros, gracias a Dios, ya no estamos sujetos a esto, sino somos libres en Cristo. Amén, mis hermanitos. Y quiero invitarlos, hermanitos, para ir terminando, a Mateo 16:19. Mateo 16:19. Y quiero que si cada uno ya llegó, hermanito, lo vaya leyendo, por favor, y meditando en él. Capítulo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, debemos tener en cuenta que a veces el temor nos lleva a decir cosas y atarnos a cosas, y a decir yo ya no puedo, esta enfermedad me va a matar, esta deuda ya va a acabar con el dinero, con la casa, bueno, y tantas cosas que confesamos y que el enemigo quiere que nos atemos a eso y que creamos eso. Pero hoy sabemos que es temor y que no podemos alimentar ese temor, sino que debemos alimentar el amor, el poder, el dominio propio. Amén. Quiero que confirmemos esto en Job 3:25. También aquí Dios nos permite ver su palabra porque su palabra es perfecta. Amén, mis hermanitos. Job. Y leemos el capítulo 3, versículo 25.
porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Yo quiero resaltar la parte que dice, y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces, aquello que nosotros, el mundo dice, ¿no? El mundo dice, si usted piensa en eso, va a traer eso, lo va a traer a su vida. Pero la palabra, como hijos de Dios, sí nos está diciendo que lo que confesamos y a eso que tememos, pues el enemigo va a atacar en eso porque pues lo estoy confesando. Pero cuando yo creo en Jesús y esos miedos se van de mi vida, claro, somos humanos y van a haber momentos difíciles, pero cuando estamos confiados en Él, en Dios, a pesar de esos temores, a pesar de esos miedos, Él se va a glorificar y vamos a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra de Dios, que esa es la paz que Él nos da. Amén, mis hermanitos. Vayamos a 2 Corintios 4:13. Hoy estamos leyendo muchos versículos porque Dios nos está hablando de este tema tan importante para que se vaya el temor de nuestras vidas y no siga siendo el enemigo cosas ni molestando en nosotros por medio de ese miedo y ese temor. 4:13 de 2 Corintios dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea, que todo lo que decimos, que todo lo que creemos, ¿cierto? Esto va a sobrevenir a nosotros. Entonces, obviamente no podemos creer cosas malas porque el enemigo se va a aprovechar de eso, de esos temores, de esos miedos. ¿Y el temor a qué puede llevar? ¿A qué consecuencias, mis hermanitos, puede llevar tener temor, tener miedo? A enfermedades, ¿cierto? Físicamente, a enfermedades, dolencias, el no poder dormir, ¿cierto? El no poder conciliar nuestro sueño en las noches, el soñar incluso con cosas a las que les tenemos miedo, pero cuando entregamos incluso nuestros sueños a Dios, hasta nuestro sueño es plácido, nuestro sueño es de paz, nuestro sueño es de descanso, Dios renueva nuestras fuerzas en el sueño. Entonces, el temor no nos puede llevar a enfermedades, el temor no nos puede llevar a dolores, a falta de dormir, sino al contrario, debemos creer que somos sanos, debemos creer que esa dolencia va a desaparecer por el poder de Jesucristo y debemos creer que dormimos en los brazos de Dios. Amén. También vienen consecuencias emocionales, ¿cierto? Cuando hay temor viene la tristeza, viene la soledad, viene la depresión. Porque, vuelvo y digo, el enemigo ve que hay miedo, ve que hay temor y empieza a arrinconarte, empieza a hacerte sentir mal y viene la tristeza y vienen sentimientos que claramente no le agradan a Dios, ¿verdad? Viene ese estrés, viene tal vez el querer pelear con las demás personas por esos mismos miedos que nos están atacando y que nos están enlazando sin darnos cuenta. También vienen consecuencias espirituales y es cuando viene la frialdad, ¿cierto? Y la palabra nombra la frialdad espiritual cuando dice que debe ser frío o caliente. Y cuando habla de frialdad es cuando no queremos congregarnos, la iglesia no la necesito, así estoy bien. Y bueno, muchas actitudes que yo sé que cada uno hemos experimentado y hemos dicho, estoy frío, estoy fría espiritualmente. Viene el estancamiento, la parálisis, ¿cierto? Espiritual, donde no crezco, donde no avanzo, donde no me muevo, donde soy estático. Y Dios no quiere eso, ¿cierto? Y dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Y eso yo creo que también va para nosotros. Cuando nosotros avanzamos y crecemos, es porque Dios está haciendo algo hermoso en nuestra vida y porque estamos dejando que Él nos use. Pero cuando hay un estancamiento y cuando no crezco, cuando no hay cambios en mi vida, pues claramente estoy en un desánimo y estoy en esa consecuencia espiritual porque hay algo y tal vez ese algo pueda ser el temor, pueda ser el miedo y por eso no crezco espiritualmente. Entonces, hoy le queremos decir a Dios, ¿cierto? Que quite el miedo y que quite el temor que el enemigo ha sembrado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, para desanimarnos, ¿sí? Y hoy le decimos a Dios, yo quiero
crecer en amor, yo quiero crecer en poder, yo quiero crecer en dominio propio y echar fuera el temor. Porque, vuelvo y digo, hermanitos, cuando hay temor, hasta nuestra misma familia es usada, amigos, nuestro alrededor es usado para alimentar ese temor y para alimentar esos miedos. Pero hoy somos libres del miedo y del temor que no agrada a Dios. Amén. No creer en Dios o creerle a Dios su promesa ni a su palabra, claramente es tener miedo. Amén. Cuando nosotros sabemos que aquí está la solución, no va a haber miedo, ¿sí? Y es como cuando nos dicen, hablemoslo humanamente, hablemos humanamente, algo que nos da seguridad, ¿cierto? Es como cuando voy a llevar otra vez el ejemplo del perrito, pero cuando nos dicen, allá en ese lugar hay un perro muy bravo, muy pero muy bravo, que muerde a cada persona que ve. Pero en este momento está asegurado, está encadenado y tiene un bozal. Es como que uno pasa con seguridad, ¿cierto? O sea, tuvo un momento miedo, pero sabe que ya está el camino seguro para pasar. Asimismo, es el arma que es la palabra. Nosotros cuando nos dicen, tu diagnóstico de esa enfermedad salió mal, o te quedaste sin trabajo, o tienes esta deuda muy grande, o cada vez tu hijo lo ves más alejado de los caminos de Dios, pero tú ves la palabra y tienes seguridad, no tienes miedo. Y no tienes miedo porque aquí está la palabra que nos llena de sus promesas, que nos llena de todo lo bueno y contrarresta eso malo que nos están diciendo. Entonces, esto le pasó a Pedro, ¿cierto? Cuando le dijo Jesús, hombre de qué? De poca fe. Hombres de poca fe. Mateo 8:26. Vamos a verlo en Mateo 8:26, mis hermanitos. Todavía nos queda un tiempo, entonces vamos a aprovecharlo. Mateo 8:26. Dice la palabra de Dios. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y miren la palabra que Él les dice. Entonces, el temor sí es algo que no agrada a Jesús, ¿cierto? Aquí lo estamos viendo en la palabra donde Jesús les dijo a ellos, ¿por qué teméis? ¿Cierto? ¿Por qué teméis? Y esto fue cuando, claro, hubo una gran tormenta y van y despiertan a Jesús y no sabemos qué hacer. Y así nos pasa a nosotros, ¿no? Viene una tormenta y nos desesperamos y Jesús nos dice, ¿por qué temen? Hoy Dios nos dice, ¿por qué temes? No seas hombre o no seas mujer de poca fe. Y entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza, o sea, se tranquilizó todo, ¿cierto? ¿Y por qué se tranquilizó todo? Porque Jesús tiene el control de todo, amén. Jesús tiene el control, Él es nuestro sanador y vuelvo y digo, Él es nuestro proveedor y vuelvo y digo, Él es quien restaura, Él es quien une, Él es quien cambia, quien convence y por eso nos aferramos a su palabra. Y hoy Dios nos dice que no podemos permitir que ese temor destruya lo que Dios está formando en nosotros. Porque el miedo viene y nos estanca y nos arrincona, pero hoy Dios desea que avancemos en Él y nos dice, ¿por qué teméis? ¿Cierto? Él tiene el poder. Dice, reprendió y calmó todo. Y así mismo lo puede hacer en nuestra vida, pero no tenemos que ir desesperados, agobiados y vivir momentos difíciles, sabiendo que Él va a obrar en nuestra vida, independientemente de cómo actuemos, pero tal vez retrasamos la obra y el poder de Él en ese milagro, en esa situación por nuestro miedo. Pero hoy nos dice que debemos tener fe. Y por eso termino con este versículo donde Él resalta el temor y la fe y dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Quiere decir que la fe en Él destruye el temor. Amén. La fe en Él, no la fe en un pastor, no la fe en una predicación, en un predicador, no la fe en nada humano ni en nada terrenal,
sino la fe en Él, amén, en lo celestial, en Él que es santo y que es perfecto. Entonces, le damos la gloria a Dios, le damos toda la honra a Él y bendecimos su nombre, porque Él nos permite hoy ser libres y quitarnos esa venda que tal vez nos atrapa y nos quiere tener y nos quiere mantener en el temor, mis hermanitos. Pero para la gloria de Dios somos libres, amén. Y quiero, mis hermanitos, que yo sé que estamos en el Espíritu y podemos escuchar estos minutos más la palabra. Y Dios nos dice que hay cosas en las que le damos lugar al diablo para que entre el temor. O sea, hay puertas que abrimos y el diablo se aprovecha de esa puerta y entra, ¿sí? Entonces no podemos permitir que algo pequeño, por pequeño que lo veamos, entre a destruir, ¿cierto? Entre a destruir una fortaleza tan grande que es nuestra fe. Pero por algo pequeño puede el enemigo meterse a destruir. Algo que por lo que entra el enemigo, mis hermanitos, es por la falta de amor, por la falta de perdón, por la ira. No lo voy a leer, pero en Efesios 4:31 nos dice esto, que no debemos estar en amargura, en rencor con otros. Y eso puede hacer nido en nuestra mente y claramente va a traer temor y el enemigo va a traer miedos por medio de esto, el no caminar en amor. Una segunda cosa es cuando prestamos nuestros ojos a ver cosas que pues van a traer temor y van a traer miedos. Como las películas de terror, ¿cierto? Todo lo oculto, todo lo de tinieblas, esto abre puertas para que el enemigo entre y meta temor en nuestro corazón. Y tal vez no miedo a la película, porque tal vez algunos dicen, yo no tengo miedo a esos demonios que aparecen, o yo no tengo miedo a esas escenas o a esos sonidos de esas películas. Pero ese no es el temor que el enemigo mete, porque al contrario, él va a hacer que nos guste, que nos atraiga esto. En lo personal nunca he visto una película de terror porque la verdad siento que esto abre muchísimas puertas. Pero no solamente vuelvo y digo, hermanitos, a lo que uno ve o escucha en eso, sino cómo el enemigo entra por medio de eso a anidar temores, a anidar miedos, y cómo abrimos puertas incluso en lo que vemos, en lo oculto, en lo oscuro. Eso es algo que no le agrada a Dios. La pornografía, dice aquí también la palabra de Dios, que nosotros debemos pensar en todo lo puro, ¿cierto? Conocemos ese versículo que dice, en esto pensar en todo lo puro, en todo lo bueno. Claramente la pornografía no hay nada de pureza, y hoy Dios nos dice por medio de pornografía, de escenas incluso que no honren a Dios y que estamos prestando tal vez nuestros ojos para ver esto, el enemigo puede traer miedos, puede traer temores. Otra tercera es cuando mentimos deliberadamente, porque una mentira nos lleva a otra, ¿sí? Y esto pasa, yo creo que todos hemos vivido que cuando mentimos, tenemos que mentir para tapar otra vez y tapar y se sigue mintiendo y mintiendo, y hasta el enemigo trae miedo, trae desesperación. Ahora como digo la verdad, ahora ya me metí en la grande y como lo digo, porque eso quiere el enemigo. Pero hoy le pedimos a Dios perdón si hemos mentido y nos justificamos, y le pedimos a Dios perdón porque no debemos justificarnos absolutamente con nada. Pero a esto nos llama Dios, que cuando mintamos o digamos algo que estamos en contra de la verdad, le pidamos perdón a Dios. Amén. Y una cuarta cosa, mis hermanitos, es cuando no nos congregamos. Amén. Entonces el enemigo siempre va a traer miedo o temores cuando no nos estamos congregando y cuando no nos sometemos a su palabra, cuando no nos sometemos a ser enseñados por el Espíritu Santo, ¿cierto? En Hebreos 10:25 dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos unos a otros, dice la palabra. Y cuando Él nos habla de exhortarnos es porque allá en la iglesia Dios va a usar a personas para edificarnos, para corregirnos, que se paran allí en el altar y Dios derrama una palabra, Dios suelta una palabra para la iglesia y nosotros somos confrontados, renovados y transformados por medio de esa palabra. Pero cuando no nos congregamos, es otra puerta que estamos abriendo para que el enemigo venga. Entonces no podemos dejar de hacer esto, hermanitos, de congregarnos, sin importar la dificultad que estemos pasando, sin importar incluso la bendición que estemos recibiendo, no nos podemos dejar de congregar porque Dios nos llama a estarnos congregando. Amén. Una mujer también de un gran testimonio y de grandes pruebas con su esposo, antes de yo casarme, Dios la usó. Era la persona que me estaba arreglando las uñas y demás, y ella me decía, yo te doy un consejo con todo mi corazón, es que el enemigo entró a mi matrimonio por medio de que yo permití no congregarnos, de que decía no, y no vayamos, no, en la semana no, el fin de semana tampoco, y tanto empezamos a alejarnos de la congregación que el enemigo entró en un momento, y cuando entró estábamos tan débiles que hizo y deshizo en nuestro matrimonio, y tuvimos que otra vez volver a construir con mucho esfuerzo, oración, ayuno y dedicación, esa roquita, esa unión. Entonces Dios nos llama a que no nos dejemos de congregar, porque no solamente hablo de los matrimonios, sino también a nuestra vida, pues si no vamos a alimentarnos, nos vamos a secar y nos vamos a deshidratar, nos vamos a desnutrir espiritualmente. Entonces, Él quiere que nos congreguemos porque la palabra lo dice, amén, y que nos congreguemos comprometidamente. Y mis hermanitos, yo quiero que recordemos el Salmo 27. Es un capítulo de mucha bendición, y cuando sintamos temor, miedo, Dios nos invita a que lo leamos porque tiene gran poder. Amén. El Salmo 27. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer los primeros 3 versículos y el título, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. Amén. Y si hay temor, hoy digo, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Amén. Todo espíritu que se quiera levantar, toda persona que vaya a ser usada por el enemigo para hacernos daño, tropieza, es confundida y caen en el nombre de Jesús, porque nosotros estamos con Dios y no tenemos de quién temer. Amén. ¿De quién temeré? Hoy dice la palabra de Dios. ¿De quién ha de atemorizarme? Y el versículo 3: de gran poder, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y lo confesamos. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré ¿qué? Confiado. Amén. Y sigue hasta el versículo 14, un capítulo hermoso en donde confesamos que el temor no tiene que estar en nuestra vida, que el temor no tiene que estar en nuestra casa, que el temor no tiene que estar en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, en nuestra vida cotidiana. No debe estar el temor, y si llega, lo debemos sacar en el nombre de Jesús. Dios lo saca porque no le agrada el temor a Jesús, y ya lo vimos como le dijo Jesús a sus discípulos. Amén. Entonces, mis hermanitos, quiero que por favor oremos y le damos gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, amado Dios. Padre amado, terminamos, Señor mío, este momento, pero seguimos en tu presencia, declarando, Señor mío, y trayendo a memoria esta palabra que tú nos das, Dios, que nos dices: ¿de quién temeré? ¿De quién he de temorizarme, amado Dios? Si tú estás conmigo, Señor. Si tú haces que tropiecen aquellos que quieren hacerme daño, si tú haces que toda intención inmunda, toda intención de las tinieblas hacia mi vida, hacia mi familia, Señor, hoy es derrumbada.
porque aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, porque yo estaré confiada y estamos confiadas en ti, Padre amado, y confesamos tu palabra, porque hoy tú nos dices, debes ejercitar el amor, debes ejercitar el poder y el dominio propio que yo te he dado, porque la cobardía, el temor, el miedo no debe estar en nuestro corazón como hijos de Dios. Gracias, Señor, porque confiamos en tu palabra, confiamos en tus promesas y te damos gracias por esto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que nos brindas, Señor. Y ante todo, Padre amado, por la protección, Señor mío, con la que nos permites vivir el día a día para ser libres de temores, de miedo, Señor. Padre Celestial, recibimos tu bendición para continuar este día, Señor Santo, pero no salimos de tu presencia. Señor, recibimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanitos. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo y que el Señor sea bendiciéndonos a cada uno.